¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 21 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo, La Caja Negra, Unicanal, como todos los martes. Gracias por la preferencia. Vamos a hablar con un coronel en situación de retiro. El caso de la infiltración del crimen organizado en la institución castrense, en las Fuerzas Armadas. Esto que fue un escándalo el fin de semana, que afectó al coronel Luis María Belotto, la esposa que se presentó ayer en la pretensión de entregar o proveer un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, el mismo que está investigado, recientemente fue extraditado a nuestro país y aparece como una cara visible, la cabeza principal en torno a la investigación a ultranza Paraguay y que tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico. Y ahí aparecen vínculos muy llamativos que vamos a desarrollar en el transcurso del programa. ¿Quién es Luis María Belotto? ¿A quién responde? Hoy en varias entrevistas a medios radiales, el general Aldo Osuna, de Estado Mayor, quien anteriormente estaba en la DIMABEL, cuestionado por cierto, el presidente Abdo Benítez lo premia, lo asciende después de los escándalos en la DIMABEL, y él decide llevarlo a Belotto como su ayudante, eso lo confirmaba esta mañana. Y hay algo más detrás de toda esta historia, porque aparece el caso de Osuna vinculado con cuando estuvo al frente de la DIMABEL, la violación al depósito de la DIMABEL, incluso aparecieron armas que salieron, que se sustrajeron de allí, de esos depósitos, y se utilizaron para el asesinato a la hija del intendente de Pedro Juan Caballero. ¿Se acuerdan de ese caso? Y después lo que tiene que ver con este acuerdo entreguista que habíamos denunciado precisamente acá en La Caja Negra y que había afectado al general Osuna. Aparece la fotografía Marcus Vinicio, Arnaldo Yucio, aparece Osuna de vuelta. ¿Esa es mera coincidencia o hay algo más detrás? De eso vamos a hablar. Y después también esto que tiene que ver con las licitaciones y que preocupa al equipo de transición. Desde el gobierno han lanzado algunas argumentaciones. Le escuchábamos ayer al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, diciendo que el nuevo gobierno no va a recibir las arcas vacías, que va a encontrar fluidez en la caja para seguir operando, para que el Estado siga operando. Pero tenemos un material nosotros que preparamos que enseguida vamos a compartir, pero antes vamos a hablar con el asesor jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Carlos César Trapani, que está en comunicación ahora vía Zoom con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Te agradezco a vos y a tu producción por tenerme esta noche en el programa. Extiendo mis saludos a todas las personas que le siguen en este horario. Bueno, doctor, a ver, un par de cosas. Por un lado, supongo yo que ustedes también entienden esa preocupación por parte del equipo de transición, aquella famosa nota remitida por la doctora Lea Jiménez, José Alberto Alderete, que yo venía repitiendo, no es un capricho de estas personas, sino es el hecho de haber recogido información de funcionarios de diferentes instituciones expresando y manifestando una preocupación puntual de estas licitaciones que se están llevando adelante, y también asumen que el Estado no puede parar, pero hacen referencia a que hay algunas de ellas que bien podría aguardar y esperar que asuma el nuevo gobierno. Sobre ese tema en particular, ¿hubo licitaciones que se han parado, se han frenado, o todo sigue en curso y con las explicaciones de que no hay nada raro en torno a eso? Bueno, Jorge, antes que nada me parece pertinente como cuestión previa y aprovechando este espacio para hablar de la transición, de esta fase del periodo constitucional en el que el gobierno nacional y las autoridades electas para ejercer el poder ejecutivo comparten sus esfuerzos para asegurar una transmisión ordenada de la administración general del país. El espacio de transición, la instancia formalmente inaugurada de manera reciente por decreto del Poder Ejecutivo, es un espacio de intercambio de información estratégica, sistematización de datos y asimismo también de un espacio
propicio para poner sobre la mesa inquietudes, objeciones, reparos, preocupaciones, ¿no? Sobre distintas cuestiones que hacen a la administración pública, entre ellas los procesos licitatorios. Lo que se había dicho en su momento a propósito de la nota remitida por los coordinadores representantes de la oficina del presidente electo y también respuestas que se habían dado desde el Ministerio de Hacienda, como bien aludías, también desde el jefe de gabinete, es que este tipo de cuestiones son justamente las que vamos a poder tratar puntualmente, caso por caso, razonadamente, de manera fundada en el equipo de transición. Quiero decir, lo que quedó claro es que la premisa general o el hecho de estar en periodo de transición no es una pauta, por así decir, legal, como para mirar absolutamente todo con sospecha y detener la marcha de la administración pública. En todo caso, lo que merece este tiempo de transición es que compartamos la información que tenemos de lado y lado y evidentemente las prioridades que vienen de la mano del gobierno entrante para reconducir hasta las autoridades responsables de cada proceso licitatorio para que ellas puedan dar cuenta, ¿no?, de la justificación, de la pertinencia, del grado de corrección de las condiciones con las que están pretendiendo contratar. Dicho de otra forma, ¿no? Como vos bien sabés, Jorge, recientemente se ha instaurado este espacio. Estamos en puertas de empezar a llevar a cabo los encuentros y allí seguramente podemos llevar adelante este intercambio sensato, ¿no? Requiriendo información y topando, por decirlo de algún modo, proceso licitatorio por proceso licitatorio para asegurarnos que ellos estén ajustados al régimen de contratación pública y, evidentemente, de ser el caso, activarle al árbitro, al verificador de la licitud de las contrataciones públicas, que es la Dirección Nacional de Contratación Pública. Nosotros enseguida vamos a compartir ya cuando un material, no quiero robarte mucho tiempo, en una de las argumentaciones expuestas por el ministro Uteman hace referencia a que en transiciones anteriores hubo menos licitaciones. Y nos estábamos fijando, utilizando una herramienta y ingresando al portal de contrataciones públicas, donde aparece, por ejemplo, total general de enero a mayo en las transiciones anteriores, Lugo, Franco, Cartes, Marito y ahora Marito Peña. Por ejemplo, en esa transición Lugo-Franco, en 2.177 licitaciones, Cartes 1.849 y ahora Mario Abdo Benítez 1.181 licitaciones. Efectivamente es menos cantidad de licitaciones que se llevan adelante en este periodo, en el último año de gobierno, digamos, para no entrar directamente a la etapa de la transición. Pero lo que sí llama la atención son los montos. Es cierto, hubo menos licitaciones, pero los montos sí son muy superiores. Por ejemplo, en la transición Lugo-Franco, 266.000 millones. En la transición Cartes-Marito, 192.000 millones. Y ahora, en esta transición, Mario Abdo Benítez Peña, 371.000 millones. Es decir, hay un porcentaje alto. Menos licitaciones, pero el monto más elevado. Y lo otro, que es un dato también que llama la atención, es la cantidad de llamados vía excepción. Y con montos de enero a mayo, llamados vía excepción. En la época Lugo-Franco, por valor de 165.000 millones, en la era Cartes 58.000 millones y ahora Mario Abdo Benítez 267.000 millones de guaraníes. Poniendo en dólares, en la era Cartes en esa transición 8 millones de dólares y ahora Mario Abdo Benítez 37 millones de dólares. Ahí se nota esa diferencia. ¿Cómo se explica esto? Yo supongo que me dirás, no sé, habría que preguntarle a Pablo Seix de Contrataciones Públicas, pero llama la atención este número de la cantidad de licitaciones vía excepción de enero a mayo, que en porcentaje casi llega y supera a otras transiciones en un 400%, doctor. Sí, bueno, Jorge, creo que lo que se había
considerado a propósito de ese dato que suministró el director nacional de Contratación Pública, que como bien decís, es el que va a tener, ¿no?, el detalle digamos, la respuesta más fina al respecto. Lo que se quiso describir o la consideración que se había hecho es eh, de que no nos encontrábamos en una situación de anomalía, ¿no? Que la cantidad de procesos licitatorios en marcha o en funcionamiento son más o menos los que regularmente se dan en una etapa del año como esta. Ahora bien, luego cuestiones, datos que tienen que ver más con materias específicas como el monto o como vos bien decía ahora, la vía que se utiliza para contratar de la excepción, sería interesante que esos casos los miremos punto por punto, detalladamente, porque otra vez, ¿no? Quien es responsable por el llamado, por evaluar, digamos, por programar, planificar, ya fijar las condiciones, someter al escrutinio del ente verificador aquellas condiciones y llevar adelante el proceso de contratación y también, digamos, justificar el modelo de adjudicación que está pretendiéndose, en este caso, si es el de la vía de la excepción, como voy a estar refiriendo, son las máximas autoridades institucionales. Entonces, me parece también que estamos entrando en una etapa ideal como para que, así como el equipo de transición sea un lugar en el que podamos reconducir hasta los responsables para que podamos tener de primera mano la justificación técnica sobre esos casos que, como en tus palabras, pueden o no llamar la atención, y también, digamos, para que esas personas responsables, las autoridades designadas, puedan ante la opinión pública, ¿no?, ofrecer, suministrar, proveer las razones en las que ellos entienden que se sustentan para poder organizar su actividad de contratación como la están organizando. Ahora, en esta etapa ya después del decreto del presidente de la República, en el que le nombran a Hernán Uteman y también a vos, doctor, integrante de este equipo de transición, ¿ya llegaron a sentarse a intercambiar información a la conformación de cómo va a ser ese proceso de acá al 15 de agosto? Gracias, Jorge, por la pregunta. Como había dicho en su momento el jefe de gabinete, en aras de ir ya anticipando este proceso, hubo algunos intercambios preliminares, ¿no?, para ir definiendo ciertas cuestiones temáticas. Todavía no se ha realizado un encuentro formal de coordinación posterior a la expedición del decreto, que está pronto a sucederse y bueno, de ahora en más vamos a poder aprovechar este espacio para llevar adelante esta tarea. ¿Ya la siguiente reunión cuándo es? Y no quisiera anticiparme porque no está formalmente asentada todavía, pero será muy prontamente, en los siguientes días u horas. Yo supongo que es una cuestión también natural en esta etapa de transición. Le decía el otro día cuando le habíamos hecho una entrevista a la doctora Lea Jiménez, si nosotros desde la prensa, a mí todos los días me bombardean con mensajes de licitaciones, adjudicaciones, etcétera, etcétera. No me quiero imaginar lo que debe ser el teléfono de la doctora Lea Jiménez o del doctor José Alberto Alderete. Lo que hay que decir también, no precisamente todas esas informaciones tienen que ver con algo raro, algo turbio. Ahí también sabemos cómo funciona la cosa en la función pública, cuando se sabe que va a haber cambio de guardia, utilizando un término militar. Hay algunas pretensiones, algunos acomodos, algunos sindicatos que reflotan cuestiones para intentar posicionarse con los nuevos inquilinos del Palacio de López, etcétera, etcétera. Pero convengamos que todo esto que inclusive nosotros acá en nuestros espacios estamos dando a conocer, tiene que ver con las denuncias que nos proporcionan los mismos funcionarios de las diferentes instituciones. Por ejemplo, enseguida vamos a hablar del caso Puertos, 11 millones de dólares, 81 mil millones de guaraníes que tienen previsto ahora ejecutar en este periodo de acá a 2 meses. Nosotros decíamos, pero ¿cuál es la urgencia en Puertos para rápidamente a tambor batiente concretar adjudicaciones por 11 millones de dólares? Cuestiones puntuales que
Reitero, doctor, me imagino que cuando se instalen, cuando se reúnan con el otro lado, el equipo de transición, son cuestiones que de manera urgente se tiene que revisar. Así es, Jorge, ¿no? Creo que hay dos elementos que van a marcar el trabajo a lo largo de esta fase, de este periodo de transición: compromiso patriótico y razones públicas, ¿no? Como veo bien decís, la información proviene de distinto lugar. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la información con la que estemos trabajando se ajuste a la verdad. Y bueno, una vez verificada, confirmada, comprobada esa información, luego tenemos la responsabilidad de valernos de los distintos resortes legales que nos ofrece el ordenamiento jurídico para que puedan tomarse decisiones que, de ser el caso, demanden, digamos, acciones correctivas, o si no, poder, digamos, aclarar dudas que haya al respecto, tanto con el equipo de transición como con los medios de comunicación y con la ciudadanía, que evidentemente se encuentra muy expectante a que el Estado siga funcionando, siga cumpliendo con sus fines, las políticas no se detengan y, digamos, la provisión de bienes y servicios para las necesidades básicas se aseguren en el mayor grado posible. En base a estos datos, doctor, supongo yo, creo que lo dijiste, van a ordenar una revisión porque convengamos que esos llamados vía excepción es llamativo. Cuando la excepción es la regla, su nombre dice tiene que ser un llamado vía excepción, pero cuando la excepción es la regla, como en este caso, con datos oficiales de contrataciones públicas, como mínimo es muy llamativo, ¿verdad? Porque en este lapso del periodo de transición, de manera acelerada, saltan estos montos que le decía de los llamados vía excepción, y montos demasiado grandes, ¿verdad? 37 millones de dólares, datos oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Dos hechos acá. Es cierto, menos licitaciones, pero montos mucho más elevados. Y lo otro, los llamados vía excepción que se realizaron, que sí hay una diferencia, como te decía recién, casi llega al 400% entre lo que fue la transición Cartes-Marito y ahora lo que es la transición Marito-Peña. Supongo yo que si esto se confirma, tiene que revisar, doctor, tiene que ordenar por lo menos una revisión sobre estos datos concretos. Como acabas de decir, Jorge, creo que lo importante es movernos sobre la base de datos concretos y no, digamos, vernos empujados por generalizaciones, ¿no? Lo importante es allí, el ordenamiento jurídico nos dice cómo contratar, cómo financiar esas contrataciones, cómo llevar adelante las gestiones administrativas. Asimismo también dice en qué casos, bajo qué exigencias cabe hacer un llamado por la vía de la excepción. Entonces lo importante será verificar si tenemos algún tipo de información relevante que nos muestra o que motive poner, digamos, bajo la luz ese llamado por vía de la excepción, ver si es que se encuentra o no justificado en términos normativos, ¿no? Esa es la responsabilidad que nos cabe ante cualquier indicio de irregularidad a los funcionarios. Y esa es también, ¿no?, la instrucción que hemos recibido de parte del presidente de la República: facilitación absoluta de información, apertura, el espíritu es ese. Y asimismo también nunca olvidar nuestras responsabilidades, nuestros deberes, que ante el conocimiento de cualquier hecho que sea contrario a la ley, lo comuniquemos a las autoridades pertinentes. Clarísimo. Gracias por su gentileza, por su tiempo, doctor. Muy amable. Buenas noches. A vos te agradezco, Jorge, por la oportunidad. Un abrazo y saludo de nuevo a la audiencia. Hasta luego. Carlos César Trapani, asesor jurídico de la Presidencia de la República, es otro de los funcionarios designados por el gobierno de Marito, que forma parte del equipo de transición del gobierno saliente junto al jefe de gabinete civil Hernán Uteman. Esto que hablábamos con él, tenemos este informe. Rapiña por vía de la excepción pone en jaque las arcas del Estado. Y en este informe se argumenta estos números que tiene que ver con los llamativos por cierto, de vía de excepción versus números también de las licitaciones en otros periodos de transición. Hay una diferencia en cantidad, pero como les decíamos al
al asesor jurídico, los montos son exorbitantes y esto que tiene que ver con una diferencia demasiado grande de los llamados días de excepción. En este informe. Festín de Marito. Rapiña por la vía de la excepción pone en jaque las arcas del Estado. La modalidad de la vía de la excepción se convirtió en la herramienta de compras públicas preferida del gobierno saliente de Mario Abdo Benítez, siendo esta una excelente oportunidad para asestar los últimos hechos de corrupción en la función pública a través de los descontrolados procesos de contrataciones antes del cambio de mando. El jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, Hernán Uteman, quien fue designado por Mario Abdo para el equipo de transición del gobierno, presentó un informe de contrataciones públicas en el cual rechazaba el carnaval de licitaciones que realiza la administración saliente al exponer cifras comparativas de gobiernos anteriores. Se habla de un festival como si fuese que se están acelerando todos los procesos para, antes de irnos, llamar la mayor cantidad de licitaciones posible. Yo tengo acá, Luis, el comparativo de llamados a licitación en años de transición. De esta transición, de la anterior, que fue la transición Cartes-Abdo, y también de la transición Franco-Cartes. Nosotros tenemos la menor cantidad acumulada de llamados, en cantidad de llamados y en montos. De acuerdo con los datos de contrataciones públicas, entre los meses de enero y mayo del año 2013, de la era Lugo Franco, hubo 2.177 procesos de contrataciones. En esos mismos meses del año 2018, del gobierno de Cartes se registraron 1.849 procesos, en tanto que, en lo que va de este año 2023, en la salida de Mario Abdo, hay 1.181 compras públicas. Uteman defendió que la cantidad de licitaciones dentro de este periodo de transición no es anómala y no registra mayor cantidad en comparación a los anteriores. A simple vista se puede notar que existe menor porción de procesos de compras públicas en la actual administración del Estado al cotejar los números, pero al escudriñar más a fondo se descubre que en realidad lo trascendental es que el gobierno de Abdo supera ampliamente a sus antecesores en cuanto a los montos globales. Si bien esta administración tiene menor cantidad de contrataciones, el valor de estas se disparan a la suma total de 371.939.988.431 guaraníes, mientras que su predecesor Horacio Cartes llegaba solo a 192.316.836.971 guaraníes y Federico Franco a 267.025.914.679. Además de estos importantes valores, en términos monetarios, otro dato que llama poderosamente la atención es la cantidad de contrataciones que se dan por la vía de la excepción, que son mucho más altos en el gobierno actual que en los anteriores. Tal es así que de enero a mayo del 2013 el monto de estos contratos se situaba en 165.288.137.940 guaraníes. En el 2018 fue de 58.264.553.592 guaraníes y finalmente en este 2023 el monto llega a los 267.850.476.402 guaraníes. De acuerdo con la norma vigente, esta herramienta constituye una excepción a la licitación y debe entenderse como una adjudicación directa. El artículo 33 de la Ley 2051/2003 establece que las convocantes bajo su responsabilidad podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas. La justificación para hacer las compras por esta vía se sustenta en la urgencia justificada en casos de desastres naturales, de emergencias, las compras para la seguridad de la República, entre otros. Es por ello que resulta llamativo el procedimiento escogido por esta administración para llevar adelante la mayoría de las compras públicas, siendo que la vía de la excepción debe ser efectivamente una condición singular, no así la regla común. La pauta de la actual administración de ejecutar contrataciones vía excepción a mansalva y los montos que se destinan de las arcas del Estado desmienten por completo la versión oficial de que existe la misma cantidad de licitaciones en las tres transiciones de gobierno.
con las adjudicaciones por la vía de la excepción. El equipo de Abdo está realizando vito con el dinero público y coloca en una situación complicada al equipo de Santiago Peña, el cual podría encontrarse con el fenómeno de la caja vacía cuando asuma la conducción del país. Claro, hay que aclarar que estos datos son datos oficiales que están en el portal de contrataciones públicas. Tenés la primera placa para aclarar y entender cómo funciona esta historia. Acá Uteman, en su defensa al gobierno, tiene toda la razón en este comparativo de licitaciones en periodos de transición presidencial. Efectivamente, en el periodo de Federico Franco, Lugo Franco, cuando le entregan o le van a entregar a Horacio Cartes el poder, se hicieron un total de licitaciones de enero a mayo, en ese último tramo, 2.177 licitaciones. En el periodo de Horacio Cartes, en el último año, cuando estaba por entregarle el poder a Mario Abdo Benítez, se hicieron 1.849 licitaciones. Y ahora en el periodo Mario Abdo Benítez, a punto de entregar el poder a Santiago Peña, 1.181 licitaciones. Este es el dato que muestra Uteman. Al observar esto, claramente aparecen menos licitaciones en el periodo de transición. Por eso desde el gobierno, en su discurso, cuando ellos dicen, pero ¿qué nos van a criticar si en el periodo de transición, en la era Cartes, se hicieron más licitaciones? Y este es un dato real. ¿Dónde está la diferencia? En los montos. En el siguiente cuadro aparecen estos montos en este comparativo de licitaciones en periodos de transición presidencial. En el periodo cuando entrega Federico Franco el poder a Cartes, se hicieron licitaciones en el último tramo por valor de 37 millones, redondeo, 37 millones de dólares. En el periodo de Horacio Cartes, antes de entregar el poder a Mario Abdo Benítez, 26 millones de dólares. Y ahora, en el periodo Mario Abdo Benítez, para entregarle el poder a Santiago Peña, ¿cuál es el monto? 51 millones de dólares en licitaciones. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Menor cantidad, pero el monto, ahí está la diferencia. Es enorme. Y lo otro que llama la atención, que este es un dato contundente. ¿Por qué? Porque en la Ley 2051 de contrataciones públicas claramente se especifican en qué casos se tienen que hacer llamados vía excepción, como su nombre lo dice. En la ley están las excepciones. Sin embargo, aparece que acá, por lo visto, no es una excepción. Sería la regla. Por eso se dan estos números. Y de vuelta, comparativo de licitaciones en periodos de transición presidencial. Esto tiene que ver con llamados vía excepción. Y atiendan la diferencia. En la era Federico Franco, para entregarle el poder a Cartes, vía excepción. En el último periodo, licitaciones vía excepción por valor de 22 millones de dólares. Cuando Cartes le iba a entregar el poder a Mario Abdo Benítez, vía excepción, se hicieron licitaciones vía excepción por valor de 8 millones de dólares. Estoy redondeando, 8 millones de dólares. Y aquí es donde salta este número. Llamados vía excepción en la era Mario Abdo Benítez, ahora a punto de entregarle el poder a Santiago Peña. 37 millones de dólares. 359% más en comparación al periodo de Cartes. Y este es un punto que tienen que explicar, le consultábamos recién a Trapani y ellos van a hacer, escucharon ustedes, si hay alguna cuestión, porque reitero, la ley 2051 claramente determina en qué situaciones se pueden hacer llamados vía excepción. Y este monto es muy llamativo. Porque, reitero, en la explicación y en la defensa del jefe de gabinete civil muestra un número real, pero muestra una parte de que se hicieron menos licitaciones. Pero sobresale
en los montos de esas licitaciones y sobresale los llamados vía excepción que se ha realizado en este último año del gobierno de Mario Abdo Benítez. Es un dato preocupante porque es dato oficial que aparece al hacer cruzamiento de las licitaciones en el portal de contrataciones públicas, arrojan estos números. El equipo de transición de Santiago Peña tiene esta información y uno supone que van a hacer el reclamo correspondiente cuando se vayan concretando las reuniones, porque hay un temor de que se esté utilizando, si bien por ley hasta junio se puede utilizar solamente el 60% del presupuesto, lo que se teme es que se comprometa el presupuesto de este año para el segundo semestre y se asuma el 15 de agosto y las instituciones con el nuevo gobierno no tengan margen de operatividad, por lo que decíamos en el informe, el fenómeno de las cajas vacías. ¿Se entiende? Ese es el punto que queríamos presentar en este informe. Antes de ir a la pausa, vamos a la pausa primero, después venimos con otro caso puntual, concreto, lo que le mencionábamos incluso también al asesor jurídico de la Presidencia de la República. El martes pasado, acá en la Caja Negra, mostrábamos el caso de una institución que dirán no tiene mucha relevancia desde el punto de vista del presupuesto que maneja la Administración Nacional de Navegación y Puertos, la gestión del señor Carlos Morel, quien hoy está al frente de Puertos. Nosotros mostrábamos llamados que estaban haciendo tambor batiente por 2,4 millones de dólares. Después accedimos al PAC, donde está el presupuesto del grueso de las licitaciones y que quieren concretar, porque están los llamados en curso ahora, antes del 15 de agosto, por valor de 11 millones de dólares. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Despilfarro público. Puertos destinará 11 millones de dólares en compras. La Administración Nacional de Navegación y Puertos preparó a principios del año su programa anual de contrataciones, PAC, del ejercicio fiscal 2023, el cual consiste en la planificación anual de las adquisiciones que hará cada ente público con el fin de publicar sus metas institucionales. En el listado aparece un total de 51 procesos de adquisición de bienes, servicios y construcciones por un total de 81.947.500.000 guaraníes, lo cual da un monto de 11.279.721 dólares al cambio actual. Al hacer el desglose y verificar cada uno, se observa que existen 18 licitaciones públicas programadas por 71.690 millones de guaraníes, 17 contrataciones directas por 1.577 millones de guaraníes, 12 concursos de ofertas por 7.930 millones y 4 convenios por 750 millones de guaraníes. Entre las licitaciones se destacan por su elevado monto el seguro médico para los funcionarios por valor de 14.200 millones de guaraníes y el pavimento asfáltico en el puerto de Villeta por 10.000 millones de guaraníes. Además, se planificaron llamados para la adquisición de vehículos, grúas y cinta transportadora, mantenimientos de maquinarias, fiscalizaciones de obras, entre otros. Con respecto a la contratación directa, Puertos planea adquirir insumos para la institución, servicios de auditoría contable, consultorías para peritar las embarcaciones y para elaborar un plan de carrera de personal de la ANNP, renovar licencias de corrección satelital y de software hidrográfico, entre otras cosas. En cuanto al procedimiento de concurso de ofertas, la Administración Pública prevé adquirir contenedores para las oficinas, equipos de comunicación y circuito cerrado, construir una muralla en la terminal de Encarnación, además la planta de tratamiento de agua en Falcón, reparar una aeronave, reacondicionar las instalaciones lumínicas de los puertos, instalar redes de fibras ópticas en el puerto de Asunción, entre otras más, mientras que por la vía del convenio, la institución planificó para este año adquirir útiles y muebles de oficina e insumos de limpieza.
A raíz de los cuestionamientos, el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Carlos Morel, defendió y justificó los millonarios llamados que planificó la institución para este ejercicio fiscal, al considerarlos necesarios y no un mero antojo. La autoridad aclaró que al ingresar en marzo de este año a dicha institución ya recibió el programa anual de las compras planificadas y además calificó de austero el plan a ser ejecutado, pese a llegar a los 11 millones de dólares. Desde la Administración de Puertos, los mismos funcionarios denuncian que el equipo actual que se encuentra de salida está acelerando licitaciones millonarias que prácticamente significarán la utilización total del presupuesto asignado para este año. A la vuelta de la pausa ya va a estar con nosotros el coronel Hugo Vera, ex ministro de la Secretaría Antidrogas de la Senat. A la vuelta ya vamos a arrancar con el informe que hemos preparado en relación al caso Tío Rico, quien es el coronel Luis María Belotto, el hombre sindicado, hoy imputado junto a su esposa en la investigación del Ministerio Público por haber pretendido introducir un teléfono celular donde estaba Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. ¿Dónde aparece el general Aldo Osuna, ex titular de la DIMABEL en toda esta historia, quien en declaraciones a medios de prensa esta mañana confirma que él decidió llevarlo a Belotto como ayudante en un cargo importante donde él hoy fue ascendido después del escándalo DIMABEL, cuando algunos pensaban que lo iban a pasar a retiro, que lo iban a mandar al freezer, el presidente Mario Abdo Benítez decide promoverlo. A la vuelta de la pausa desarrollamos ese tema. Ya venimos. Militar implicado con Tío Rico es la mano derecha del mimado de Abdo. El coronel Luis María Belotto, imputado tras intentar facilitar un celular al presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, se desempeñaba como la mano derecha del general de división Aldo Osuna, quien ocupa el alto cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y es un mimado del gobierno actual. El coronel Luis María Belotto es un militar de alto rango que está envuelto en el escándalo. Él mismo era uno de los directores del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y ahora se encuentra recluido en el comando del Ejército tras ser imputado por el Ministerio Público bajo la sospecha de intentar facilitar un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por la supuesta Comisión de Tráfico Internacional de Drogas y Lavado de Dinero en asociación criminal en calidad de autor. El uniformado fue sindicado de haber pretendido sobornar por la suma de 10 millones de guaraníes a un subalterno en la cárcel de Viñascué para proveer el dispositivo electrónico al señalado como el líder del clan Insfrán, que fue desbaratado tras el operativo a ultranza Paraguay. También la esposa del alto militar Alba Lidia de Belotto está implicada en el caso y cuenta con una orden de detención. La misma se presentó posteriormente ante el Ministerio Público. Según la Fiscalía, supuestamente al no prosperar el primer intento de Belotto a través del uniformado de menor rango, su esposa pretendió introducir el celular con una encomienda para Tío Rico. Este coronel detenido e imputado está ligado a altos exponentes del oficialismo actual, ya que figura como ayudante del jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, cuyo cargo está ocupado desde octubre del 2022 por el general de división Aldo Daniel Osuna Recalde, quien anteriormente estaba al frente de la Dirección de Material Bélico DIMABEL y fue premiado por el presidente Mario Abdo Benítez con el ascenso. La promoción de Osuna se dio pese a los serios cuestionamientos que surgieron en su contra por los acuerdos y negociados que realizó durante su gestión, tales como la entrega de la fábrica de municiones de la institución a una empresa brasileña y el encubrimiento sistemático en un grave caso de tráfico de armas en el que se había favorecido a una empresa que tendría vínculos con el crimen organizado y que recusó al fiscal Marcelo Pecci antes de su asesinato.
Además, se descubrió que en el atentado que sufrió la hija del ex gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, quien fue acribillada a la salida de una fiesta en Pedro Juan Caballero en la madrugada del sábado 9 de octubre del 2021, las balas disparadas pertenecían a la Dimabel. Coincidencia o no, el general Osuna también apareció vinculado al coronel Gustavo Dávalos Isfrán, un militar que fue investigado en el marco de a ultranza por supuestos vínculos con narcotraficantes, ya que bajo su presidencia el Club Rubio Ñu había recibido auspicio de la firma Total Cars de Sebastián Marcet, quien sería cabeza del millonario esquema de narcotráfico que se asoció con el clan Isfrán en Paraguay. Este uniformado en cuestión apareció en reuniones oficiales realizadas por la Dimabel cuando Osuna era su director. Según llegó a mencionar el propio general Aldo Osuna, Dávalos estuvo participando de los encuentros en carácter de asesor de los asesores jurídicos de la Dimabel. Así también, de acuerdo con los antecedentes, el general Osuna participó de los encuentros entre el presunto narco Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua y el entonces ministro del Interior Arnaldo Yucio, quien fue destituido del cargo por sus vínculos con el narcotráfico. En definitiva, el largo historial del general Osuna y la ahora caída de su mano derecha por pretender dar un celular a Tío Rico en la cárcel deja muy mal parada a la institución castrense y también al gobierno de Mario Abdo Benítez, quien mantiene en el alto cargo a su militar predilecto. Sobre este tema vamos a hablar, está con nosotros el coronel Hugo Vera, ex ministro de la Senat. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Jorge Torres. Un saludo para usted y para la audiencia. Tiene varias aristas esto. Sí. Podemos arrancar. A ver, esto viene a confirmar. Yo hablaba el otro día con Osmar Legal, con Francisco Cabrera, los dos fiscales que tienen el caso de Loto y la esposa. Esto no es un caso aislado de que coincidentemente Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, haya buscado a Beloto para que le provea un teléfono celular. Evidentemente ahí había un vínculo que no se reduce a esa pretensión del celular nomás, sino hay algo más. Sí, sí. Y es una muestra más de que el narcotráfico ha cooptado al Estado paraguayo en muchas formas. Si bien en tiempos anteriores es un anhelo permanente del narcotráfico el de cooptar funcionarios del Estado, de los diferentes estamentos. En estos últimos años hemos visto de que han sido vinculados, pero fuertemente, exministros del Poder Ejecutivo. También fueron vinculados miembros del Parlamento Nacional, que tenemos el caso de este diputado Osorio, por ejemplo, que está muy ligado también a esta organización. Ahora tenemos el caso de este coronel Beloto, que es un coronel cuya función no es tan importante aparentemente porque es ayudante, no más. Pero resultó ser, con esta información que usted está dando, de que es ayudante nada más y nada menos que del jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, la pregunta que cualquier persona, cualquier militar criterioso haría es si está cooptado la función del ayudante o está cooptado el coronel Beloto. ¿Por qué? Porque en las delicadas tareas del ayudante, el jefe de Estado Mayor, todos los documentos que vienen de las fuerzas singulares, del Comando Logístico, de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, del Ejército, toda documentación a ser procesada, ya sea diferente, administrativa u operativa, pasan por las manos del ayudante del jefe de Estado Mayor para poner a consideración del jefe de Estado Mayor conjunto. Claro. Entonces, él recibe toda la información. Él recibe todo. Por eso digo, ¿será que el cooptado es el coronel Beloto o está cooptada la función? Porque en caso de que esté cooptada la función es más grave. Porque llegado el momento del cambio al relevo de personal, probablemente le va a dar alguna consigna de que puede ser que le llamen o puede ser pero que hayan amigos. Claro. Ese es nuestro amigo. Entonces hay que atenderlo. Entonces ese tipo de dudas genera esta situación de que este coronel, aparte del énfasis que él presentó el énfasis que él mostró para
hacerle llegar ese aparato al extremo de involucrarle a la esposa, Claro. entonces surgen muchas dudas. Y es una muestra más de que la Fuerza Armada también está vulnerable a este tipo de vinculaciones o de cooptaciones. Es diferente ser cooptado por un jefe de destacamento de la frontera o un comandante que está en la frontera, pero el jefe, el ayudante, el jefe de Estado Mayor, que basta que él vea un pedido de utilización de helicópteros por las Fuerzas Armadas para tal región o un pedido de desplazamiento de tropas, basta una llamada y él está cumpliendo su trabajo. Tenemos lo que esta mañana declara, habló en varias radios, tenemos creo gentileza de Universo 970, el general de división Aldo Osuna. Habló esta mañana. Vamos a escuchar al coronel lo que dijo. Sí. A ver, tenemos. Él está a cargo de una dirección que se llama Ayudantía General de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto. Yo tomé conocimiento el sábado pasado cuando me comunica el director el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de ahí nos reunimos nosotros el lunes a primera hora con el comandante de Fuerzas Militares. Y ahí el alto mando militar decidimos realizar la denuncia correspondiente para la investigación y tuvimos que reunirnos con la doctora Rosarito Montanía, que es el juez de la juez de la causa. Y el lunes a la mañana, por directiva del comandante de Fuerzas Militares y mi persona, tuvimos esa reunión con la doctora. Y ahí planteamos la situación y se creó la estrategia correspondiente como para la detención después seguramente de que el fiscal haya reunido todos los que ameritan la imputación al coronel Belotto. Aclarando que la denuncia comenzó del más alto nivel, fortaleciendo al oficial menos antiguo que Belotto, que hizo la denuncia. ¿Qué vamos a hacer? No hay vuelta atrás. La Fuerza Armada, el mando militar está decidido a combatir los flagelos de narcotráfico, tráfico de armas y todo lo que conlleva al crimen organizado. Las acciones del crimen organizado nos preocupa hace mucho porque ha permeado en todos los niveles, no solamente narcotráfico, tráfico de armas, Sí. En todo lo que es ilícito ha permeado las instituciones, no solamente de Fuerza Armada, Sí, categórico. ha permeado. Sí, policía, Entonces, juzgado, Ministerio todo Público. nuestro trabajo, inclusive estamos viendo los perfiles. Usted sabe que el polígrafo, por ejemplo, no está reglamentado todavía por ley, no tiene un marco legal dentro del país. Y tenemos que implementarlo, tenemos que hacer lo que sea una ley que nosotros a partir de ahora tenemos que meter. Estamos trabajando, nos preocupa a nosotros lo permeable que somos. Dávalos es un subalterno mío. Yo no tengo ningún vínculo con él, más de que él es menos antiguo que yo. Segundo, la foto de la cual habla el diario La Nación es una foto en donde yo con el subcomandante de esa época, el comisario general Fleitas, hoy comandante de la policía, fuimos invitados para ver cómo unos blindajes de chaleco antibalas. Yo como director de DIMABEL me fui a eso porque DIMABEL es el que regula la venta de los chalecos antibalas. Y en ese entonces el ministro Yucio me había invitado a mí a ver la demostración de los blindajes, de los tipos de niveles de blindaje que traía un importador o uno que quería vender seguramente al Ministerio del Interior y quería que yo vea si funcionaba o no funcionaba. Mira que yo no le conozco al Marcos Venucio, yo le encontré ahí en la agrupación especializada ese día. El otro caso que me involucran
es el caso de las municiones de que le mató a Acevedo, a la hija del intendente Acevedo. Yo no era comandante en ese entonces de Dimabel. A esa acción que ocurrió, yo fui a tomar Dimabel. Ahora le cuento más. La cuestión de las que cayó 250 armas en el aeropuerto fue un trabajo de Dimabel. Las municiones que cayeron después, que con el culote que decía Dimabel, fueron trabajos de inteligencia de la Dimabel, y eso consta en el Ministerio Público. El primer director que denunció cuestiones de tráfico de armas en el Ministerio Público fui yo. Entonces no entiendo yo cómo ellos me van a vincular con el tráfico de armas. Y si yo tengo que ser investigado, estoy aquí firme para ser investigado de ese. Y no van a encontrar un vínculo mío. No van a encontrar un vínculo mío con el crimen organizado. Eso les puedo asegurar. Bueno, esto dijo esta mañana el general Aldo Osuna. Supongamos que no esté involucrado, pero hay cuestiones así muy llamativas. Apaité y quiere la bomba, coronel. Caso de Loto, caso Dávalo, Marco Vinicio, caso Yucio, tema tráfico de armas, el asesinato de la hija de esta autoridad, Pedro Juan Caballero, los Acevedo, todo alrededor. Supongamos, no digo que lo tenga, que no tenga participación, pero hay situaciones muy, muy llamativas. El caso de Dávalos, por ejemplo. El caso de este militar Dávalos, que aparece, que él inclusive en algunas reuniones lo presentaba como su asesor, aparece investigado en el tema ultranza cuando estaba al frente como presidente de un club donde aparece este señor Marcet de por medio. Es allí donde entra en el foco de la investigación. Y después podemos ir desmenuzando, ¿verdad? Pero me quiero nomás quedar en esto que dice, porque acá tengo porque habló Osuna en varias emisoras esta mañana. En una dice que estaba asustado, que le preocupaba el nivel de información que lo que mencionaste incluso recién, que un coronel, ayudante del Estado Mayor, eventualmente pueda manejar. Ayudante general. Y después en otra emisora ya dice, no maneja info de inteligencia ni operaciones. Entonces nosotros decíamos, entonces ¿por qué a la mañana un poquito más temprano dijo que estaba asustado? Después ya dijo, pues al final había sido no manejado, oí la información y privilegiada había sido Beloto. Pero pasan por sus manos. Pasan por sus manos y por el nivel de formación que tiene este coronel va a interpretar perfectamente si es una ayuda a acción social o si es un movimiento aerotransportado para desplazamiento para apoyo a la Senado o emergencia nacional, o si es un desplazamiento de tropas en alguna región para una función determinada. Su función, su entrenamiento le acredita para que él interprete los documentos. ¿Sí? Ese es su trabajo. Su trabajo es interpretar los documentos y darle la prioridad del caso para poner a consideración del jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. No es poca cosa. Por eso yo vuelvo a decir, ¿será que la función, en este caso hay muchas vinculaciones y usted, a través de lo que usted estuvo demostrando, hay una relación, no es una relación amistosa, es una relación de comando en la cual surge la confianza entre algún comandante y su subalterno, ¿verdad? Pero acá entra a tallar otra situación. ¿Qué tan mal están las medidas de contrainteligencia en el manejo de información de las Fuerzas Armadas? ¿Será que estamos superando esos niveles de contrainteligencia o de vigilancia permanente por los afectos profesionales, o porque estuvo prestando servicio en una unidad, o porque la aprecia, o tal cosa? Ese tipo de subjetividades que normalmente ocurre a lo largo de los años de servicio, ocurre eso, ¿verdad? Pero imagínense, se están exponiendo la integridad de la institución. El señor general Osuna estuvo exponiendo muy claramente esta mañana en esta presentación su punto de vista, pero lo que pasa, usted me dice, estuvo vinculado con el coronel Dávalos, ahora resulta ser que su ayudante general, que es el que le pasa los papeles, está vinculado, inclusive la esposa, estaba presionándole a un menor antiguo en un penal militar para que le introduzca un celular. Entonces,
A eso me refiero. Las medidas de contrainteligencia deben funcionar permanentemente, sea cual fuere el grado o la jerarquía que tiene el personal en las Fuerzas Armadas. Le decíamos nosotros a los fiscales de este caso, hay otra parte de esta investigación. Por un lado está el hecho objetivo, la pretensión de introducir ese teléfono celular. Ahí ya están los imputados, estamos de acuerdo. Pero el otro es lo más grave. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de Miguel Ángel Insfrán con Belotto? ¿La relación se reduce a Belotto o esa relación trasciende a su superior, el general Aldo Osuna? Porque lo que a mí me dicen incluso desde la propia Dimabel, esta mañana cuando en la radio estábamos hablando de este tema, que el general Osuna sigue manejando la Dimabel. Sigue manejando la Dimabel a través del que era su director, el coronel Adolfo Fernández. Y ahí puede darse esa situación. ¿Por qué? Porque cuando saltan todas las denuncias en torno a Dimabel, es cierto esta parte cuando él dice, lo que salió de Pedro Juan, le saca al que anteriormente estaba, entra Osuna con la intención de sanear la institución, de poner orden, o cañipar las municiones, armamento que estaban guardados allí en el depósito, todo eso se perdió. Pero aparece allí una cuestión que han calificado especialistas de un acuerdo entreguista con una empresa brasileña que pretendía entregar prácticamente toda la munición que fabrica Dimabel a una empresa brasileña a un precio casi irrisorio. Porque si eso se hacía en un llamado y se escuchaba ofertas de empresas interesadas en adquirir las municiones elaboradas, fabricadas por la Dimabel, a lo mejor el Estado o las Fuerzas Armadas terminaban ganando mucho más. Eso no se hizo, se hizo de manera unilateral. Entonces saltó ese escándalo. ¿Qué hace el presidente de la República? Lo asciende. Lo promueve. Lo promueve. En medio de ese escándalo, decide Mario Abdo Benítez promoverlo a Osuna. Y ahí es donde desde la Dimabel, me decían esta mañana, que el general Osuna sigue manejando la Dimabel. Porque la misma línea que él había trazado en la Dimabel, hoy continúa a través de este militar que mencioné, Adolfo Fernández. Sí. Entonces, y ahí otra vez podemos entrar a desmenuzar, coronel. Caso Belotto. Caso Belotto, ¿cómo es que dijiste? Allí es la figura de Belotto, ¿o es la figura del rol que cumple en esa dependencia o en esa unidad castrense? Ahí eso va a ser un ejemplo palpable de la permeabilidad del narcotráfico. Porque usted, una persona común, ¿y qué tiene que ver un militar, jefe de Estado Mayor, que es un burócrata, oficinista, que está en la oficina nomás, en el Estado Mayor? ¿Cómo le beneficia a un narcotraficante? Cuando la organización necesita cooptar a todos los organismos de control y otros organismos también burocráticos, administrativos, como la aduana o los puertos o los mismos organismos de control, entonces también están incluidos las Fuerzas Armadas. Imagínese, señor, de que con los exiguos medios que tiene la Fuerza Aérea debe cumplir innumerables tareas, entre ellas apoyo a la SENAT, apoyo en emergencia nacional, apoyo a evacuaciones en caso de inundaciones, el propio entrenamiento del personal militar, una serie de funciones que están enfocadas en 4 o 5 aparatos, ¿verdad? Entonces, toda esa vorágine de pedidos siempre tiene un trámite burocrático y facilita que la gente acceda a los documentos. En mi experiencia en la Secretaría Antidroga fue tan lesivo, fue tan grave que grandes operaciones, grandes trabajos de inteligencia fueron abortados o fueron terminados por la delación que hubo en el proceso de transmisión de cambio de órdenes. Para que un helicóptero que estaba apostado en Concepción se tenga que mudar a Paso Bravo, tiene que ir a Uyaú, tenía que venir por la orden, tenía que venir por el comando de la Fuerza Aérea. Y tuvimos que, esa famosa cadena de comando, tuvimos que cortar varios escalones de manera que la máxima autoridad sea la que le dictamine prácticamente a ese piloto. Imagínense el grado de exposición que tienen las operaciones cuando están inficionadas las Fuerzas Armadas u otro organismo. Y después quiero hacer este relato cronológico, ¿verdad? Mencionábamos el tema Belotto, que no es una cuestión fortuita, ¿verdad? Hay
para el hecho de que él le haya tanteado a un subalterno, y hay que decirlo, Sí. o isla militar Sí. o por el camino oscuro, pero hay otros también que han defendido la Sí. institución y su uniforme. Totalmente. Como este subalterno que decidió denunciar lo que pretendían hacer con él, pagarle 10 millones de guaraníes para que introduzca el teléfono celular. Concepto del deber. Al no lograr su objetivo, Belotto recurre a su esposa. Sí. Quiere decir que hay allí algo mucho una más, ¿verdad? connivencia grande. Y después vamos a desmenuzar cronológicamente. El caso de este señor coronel Gustavo Dávalos Insfrán. Digo, no estamos haciendo ninguna acusación contra el general Osuna, sino simplemente esta descripción de situaciones que como mínimo es llamativo. Aparece Gustavo Dávalos Insfrán, un militar que fue investigado en el marco de ultranza, por supuesto, vínculos con el narcotraficante, como mencionábamos en el informe cuando estaba como directivo del Club Ruyonyu. Recibió el auspicio de una empresa, esa empresa de nombre Total Cars. ¿Y quién era el dueño de esa empresa? Sebastián Marcet. ¿Quién es Sebastián Marcet? Cabeza del millonario esquema del narcotráfico que se asoció ¿con quién? Con el clan Con el clan Insfrán. Insfrán. Lo que ya conocemos, el tema ultranza, Marcet y compañía. ¿Y quién era Dávalos? Aparece en las reuniones con Osuna y él incluso en oportunidades había dicho que se trataba de su asesor. Vuelvo a lo mismo. O sea, asesor de Osuna. Asesor de Osuna. En asuntos de la Dimabel. Era asesor en asuntos de la Dimabel. Era asesor de los asesores jurídicos de la Dimabel, para ser más preciso, ¿verdad? Sí, creo que era abogado ese. Sí. Está Belotto, está Dávalos. Lo otro, esa fotografía que mostrábamos recién. Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Un empresario brasileño que quería convertirse en proveedor del Estado. Del Estado. ¿Recurre a quién? A Arnaldo Yucio. ¿Quién era Arnaldo Yucio? Ex ministro de la Senat y después ministro del Interior. Yucio usó su camioneta para ir de vacaciones. Por eso lo rajan a Yucio, lo sacan a Arnaldo Yucio del Ministerio del Interior por sus vínculos. Y aparece una fotografía que mostrábamos recién en el informe, a lo mejor es coincidencia, Sí. a lo mejor es coincidencia. Hoy el general Aldo Osuna, Marcos Vinicio, Arnaldo Yucio, él dice en realidad a mí me invitaron para participar, puede ser real, estamos describiendo situaciones y hechos. Puede ser real que le invitó nomás a Arnaldo Yucio, le dijo a Arnaldo Yucio, general, vos que está al frente de la Dimabel, yo mira acá con mi amigo Marcos Vinicio que nos quiere vender chalecos antibalas a la Policía Nacional. Supongamos eso, ¿verdad? Y después aparece lo otro. ¿Cuándo se instala mediáticamente una cuestión que el propio Osuna se encargó de desmentir? Dijo, no creo que sea real. Cuando salta este escándalo, vaya coincidencia, aparece un posteo a través de las redes sociales de la senadora del Partido Democrático Progresista PDP, Desiree Masi, señalando qué cosa, de que supuestamente el coronel Luis María Belotto era el candidato para estar al frente del regimiento escolta presidencial en el nuevo gobierno. Y a partir de ese posteo que hace Desiree Masi, toda la prensa, el grupo Sucolillo, el grupo Bierzi, pretendieron instalar de que el que iba a introducir el teléfono celular a Tío Rico era el futuro comandante de regimiento escolta presidencial del gobierno de Santiago Peña. O repetí paitelo mitad sobre eso. Y ahí nosotros hacemos un paréntesis, dos paréntesis. El primero, todavía no definieron ni quién va a ser comandante de fuerzas militares, ya van a definir más al frente de... Muy temprano. No tiene sentido. No tiene lógica. No tiene lógica. Y aparte de eso, lo iban a nombrarle en un cargo también importante, no digo que el que está al frente del regimiento escolta presidencial no sea un cargo importante, pero alguien
que le lleve a alguien que era subalterno del mimado del presidente Mario Abdo Benítez. O sea, no tiene sentido esa deducción que hace Desirée Masi y que algunos periodistas repitieron. ¿Y por qué hace Desirée Masi? Justo la senadora que ha utilizado el 70% de su curul en la Cámara de Senadores para despotricar en contra de los fiscales que están investigando a Yucio. Sí. Por el tema Vinicius y por otras cuestiones relacionadas al caso Lorenzo Lescano, que también fue ministro del Interior, justo los que estaban en su momento de Desirée Masi cuestionando la labor también de Pecci, tratándolo de responder a Sandra Quiñones y otras cuestiones que no quiero entrar por respeto a la memoria del fiscal Pecci. Pero digo nomás, al exponer este escenario, acá yo no veo una... le podemos agregar otra cuestión. Agreguémosle otra cuestión. Que ayer hablaba con el futuro ministro del Interior del gobierno de Santiago Peña, Enrique Riera, el que denunció que en este gobierno de Mario Abdo Benítez, y coronel, vos Sí. que estuviste en la Senat, Sí. ahí se dieron cuestiones muy llamativas. Arnaldo Yucio dispone el levantamiento del control del personal de la Senat en los puertos. En los puertos. ¿Y qué se dio en los últimos años? Paraguay se ha constituido Sí. en un país acopiador, porque nosotros no producimos cocaína, viene no sé de dónde la cocaína, llega a algunas estancias en el Chaco paraguayo, Se se transportan en vehículos de carga, se descargan algunos depósitos clandestinos y se contaminan los productos paraguayos en los contenedores y se envía ¿a dónde? Se envía a Europa. Marcet, ¿qué hacía? Según la investigación, enviaba cocaína a Europa. Clan Insfram enviaba cocaína a Europa. Marcus Vinicius aparece vinculado en un esquema con empresarios brasileños que se dedicaban a qué cosa, enviaban cocaína a Europa. Como nunca antes en este gobierno se ha consolidado, entre comillas, la industria del narcotráfico, el envío de cocaína a los países europeos. Se corporatizó. Como nunca. Sí. Entonces, dígame, coronel, si estas cuestiones que acabamos de exponer, que son hechos objetivos, Sí. haciendo una cronología de situaciones que se fueron dando en todo este periodo, como mínimo, no quiero decir otra cosa, como mínimo llamativo. Y que ahora se da con un disparador mayúsculo, grave y grande, con el caso de Belotto, Sí. que confirma la relación de Belotto, un alto jefe militar, con una persona sindicada como el cerebro del crimen organizado dentro de la industria, entre comillas, del narcotráfico. Es inadmisible. Es inadmisible en el sentido de que él tiene la formación y tiene la disciplina para entender básicamente de lo expuesto que está él, su señora, en este caso, y su carrera militar. Al estar vinculado con un jefe del crimen organizado como este señor Ifram. Él puso todo en el asador. Si es que vamos a hablar monetariamente, no me imagino cuánto habrá recibido para hacerle el favor al señor. ¿Será que ese monto, 100 millones, 150 millones, 200 millones, u otro tipo de comprometimiento, fue más pesado que su propia carrera? Entonces, es un llamado de atención para la autoridad de las Fuerzas Armadas en el sentido de desarrollar las acciones de contrainteligencia para evaluar mejor el rendimiento profesional o el perfil profesional de estos jóvenes. También hacer un estudio socioeconómico y levantar cuáles son las pretensiones de esta juventud, de los oficiales jóvenes, que en sus pretensiones de tener un mejor vivir o están todavía se deben todavía a la patria juramentados como fueron como cadetes de la escuela militar, ¿verdad? Y lo otro que a mí me llamó la atención en la serie de entrevistas que dio el general Osuna, daba la sensación de que no le soltaba la mano. ¿Por qué? Por una parte que desliza y dice, espero que le salga todo bien. Sí. Yo espero que le salga todo bien y está implicado hasta el cogote con
con evidencias que tiene el Ministerio Público recontra, hiper comprometido. Espero que le salga todo. Por eso le digo, señor, esa relación de comando y subordinado desarrollado, ese afecto, vamos a llamarle profesional, ese afecto profesional que desarrolló a lo largo de los años de servicio en una unidad, después fuera otra unidad, eso no, suele ocurrir. Llegó al extremo de exponer la integridad de las Fuerzas Armadas. Y si el general Osuna le dice, espero que vaya todo bien, no sé, no le largó todavía, ya había una evidencia. Ya y tenía ahí una evidencia. Erepa, ¿por qué? Y justamente por eso. ¿Por qué? Tengo que hacer una pausa cortita, la última, venimos ya para cerrar el programa. Qué tremendo desafío nuevo gobierno para hacer una depuración. Acá están las evidencias. Sí. No hay ninguna duda de la infiltración del crimen organizado en la institución castrense. Sí. Pero una cuestión alentadora. Yo el domingo a la noche, cuando hablaba con el fiscal Osmar Legal, le decía, una de cal y otra de arena. Toda ley la ya copietere la ñan de Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque hay señales alentadoras, Sí. como las que dio este subalterno que Sí. decidió defender su uniforme, la institución y ser un patriota. Totalmente. Entonces eso nos da esperanza de que Sí. no todo había sido tan podrido. Las Fuerzas Armadas es una institución muy digna. Yo he formado parte de la Fuerza Armada 37 años. Y es una institución digna, muy sufrida, y ha desarrollado siempre la humildad y el concepto del deber. Lastimosamente, la institución militar está expuesta a la cooptación por parte del narcotráfico y de otros intereses por el vil metal. Y ahí entra a tallar muchísimo la sociedad de consumo. O ya apurarlo a mitad. Con las jerarquías de transición de mayor, teniente coronel, coronel de 1 año, coronel de 2 años, ya o recopasemos las cosas. Cuando que en nuestra época uno empezaba pero lentamente tratando de construir su hogar, construir su familia, ¿verdad? Y alcanzar y estar contento con lo que le daba el sueldo. Pero hoy por hoy esos valores están siendo trastrocados por esta vorágine de desarrollo, de bienestar que a la gente le asusta. Y después lo otro, ¿cómo hacemos para recuperar la Senat? Hoy, lastimosamente, esta señora que está al frente de la institución, que viene del riñón de Arnaldo Yucio, y ya sabemos cómo lo sacaron a Arnaldo Yucio, declaraciones que ella había hecho, cuál era el objetivo en ese operativo Turf, allí en el Paraná Country, y justo, vaya coincidencia, la noche antes Yucio estaba mensajeando con el principal objetivo de la Senat, y que logró escaparse entre paréntesis. Totalmente. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos de vuelta, insisto, a partir del 15 de agosto, la necesidad de la reconstrucción? La reconstrucción moral. Que se tiene que dar en las Fuerzas Armadas y en otras instituciones como por ejemplo la Senat, coronel. Sí, así mismo. Esa es una tarea dificilísima. ¿Por qué? Porque el que vaya va a tener que recomponer los cuadros. Ocurre una situación, para que usted tenga una idea de lo difícil que es. El comandante en jefe tiene muchas atribuciones. Cuando no está conforme con alguna actitud o con la conducta de algunos miembros de las fuerzas, de los mandos superiores, de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada, sencillamente lo pasa a retiro. Y terminó el problema. Y vuelve a recomponer y vuelve a apostar por las nuevas generaciones, que es lo que se va a dar en la Fuerza Armada. Ese espíritu alentador que usted está mencionando. En la Senat se ha aprobado una ley en la cual se tiene un plan de carrera similar, más o menos, tienen los mismos valores o la misma equivalencia que las fuerzas militares, o alguna organización de carácter vertical. Pero al que está sindicado o el que estuvo al frente de alguna organización de operaciones y no tuvo los resultados, usted lo va a separar probablemente. ¿Pero qué lo va a hacer? Lo va a mandar al freezer. Salvo que el Ministerio Público tenga los elementos suficientes para poder determinar su grado de responsabilidad en tales o cuales omisiones. Esa es la realidad, porque si no hubiera ese caso, usted va a tener un personal altamente calificado, porque esa persona, la Senat es uno de los mejores organismos de inteligencia del país, bien utilizados. Y si es que por ventura, o como nos dio en estos últimos 5 años, de que esta gente
facilitaron la huida de un traficante en un complejo cerrado, como fue Paraná Country Club, es inadmisible. Con 3 salidas. Con 3 salidas. Claro. Una negligencia absoluta por donde lo mire, ¿verdad? El procedimiento, digo. Porque ese procedimiento estaba encargado la Senat. La Senat. Sí. Por eso le digo. Y ellos saben hacer el procedimiento. Pero han hecho, a lo largo de los años, han hecho perfectos procedimientos. Y es más, aparte de los procedimientos así de tipo comando, han arrimado al Ministerio Público todos los elementos para poder acusarle, para poder determinar el hecho punible. O sea, son 2 tareas sumamente delicadas que hacen, porque esa es la diferencia entre la Senat y la Fuerza Armada. La Fuerza Armada hace un operativo, destruye y termina, neutraliza. Ellos tienen que destruir, capturar y demostrar. Entonces, esa gente está muy bien entrenada, está muy bien capacitada. Ahora hay que reorganizar ese tejido moral que le sostiene a esa institución. Yo le voy a hacer una experiencia personal, señor. Yo soy en la jerarquía de capitán, bajo el mando del general Marcial David Samaniego Ocaris. Fuimos llamados 4 o 5 capitanes para reconfigurar lo que era la DINAR, que era una institución, una dirección técnica del Ministerio del Interior, a un ministerio. Esa fue mi primera oportunidad, fue mi primer contacto con la Senat. Después tuvimos unos hechos luctuosos. Fui testigo del asesinato del general Rosa Rodríguez. Después volvimos al ejército para seguir nuestro plan de carrera. En el año 2016 fui convocado por el señor presidente Horacio Manuel Cartes, luego de este luctuoso suceso en la cual la criatura fue una criatura en Nueva Italia fue... Me acuerdo. Bueno, entonces, mi paso me dieron visiones diferentes. Y yo valoro muchísimo esa institución, el poderío que tiene, de su gente, del espíritu que tiene. Es importante, pero cuando caen en manos de gente que tienen otros intereses o tienen intereses espurios, entonces hay un deterioro demasiado grande, señor. Ese es el desafío, ¿verdad? Sí. ¿Cómo haces o cómo hará el gobierno de Santiago Peña para recuperar esa institución? Sí. La cabeza, quien esté al frente de esa institución es clave. Lo mismo como pasó en el Ministerio del Interior, que siempre repetimos nosotros. Sume Mario Abdo Benítez, lo nombran a Juan Ernesto Villamayor y entre paréntesis, quienes hoy cuestionan a Enrique Herrera no dijeron ni una palabra. ¿Qué hizo Juan Ernesto Villamayor? Concentrado en los negocios, en las licitaciones, en los grandes fatos con el Estado. Y después le nombran a Yucio. Sí. Concentrado en perseguirle al grupo Cartes, sí, o a los cartistas, y dejando de lado el rol que tenía que cumplir al frente del Ministerio del Interior, por lo menos desarrollar una estrategia de seguridad interna, y por eso hoy ha llegado a este nivel, a la capital, área metropolitana, el sicariato, el microtráfico, que conocemos muy bien cómo opera el microtráfico. Y fíjate todo lo que tienen que hacer para todo lo que ese crimen organizado logró infiltrar sin llegar. Totalmente. ¿Cómo haces para retrotraer todo eso? Menuda tarea la que tiene. Una tarea y peligrosa. Es así. Coronel, gracias por su tiempo, muy amable. Igualmente, para usted. Nosotros nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.